La arquitectura no solo se ve, sino también se escucha. Conversaciones, charlas, debate, congresos, música, concursos y más. www.radioarquitectura.com. El ambiente es nuestro. Ya comienza, desde la casa, con Centro Urbano. Reportajes, entrevistas, noticias y toda la información que a ti te interesa sobre arquitectura, construcción y sector inmobiliario. ¿Qué tal? Pues ya estamos aquí al aire, con un pequeño dedazo técnico de que aquí las niñas de producción se hicieron bolas el engrudo, pero bueno, pues de vuelta aquí en Centro Urbano Radio. Karen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Horacio, muchas gracias. Bienvenidos a todas las personas que nos están escuchando. Quiero recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras cuentas oficiales en redes sociales, es en Twitter, @Centro Urbano, y en Facebook Live, donde pueden ver y escuchar nuestra transmisión en vivo. El día de hoy vamos a tener como tema principal cómo impulsar la producción de vivienda para renta, la renta de vivienda compartida. Y tenemos en cabina a Homero Garza, director de Desarrollo de Mercados de Sociedad Hipotecaria Federal. Homero, buenas tardes, muchas gracias y bienvenido. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y con mucho gusto vamos a platicar de lo que estamos haciendo en vivienda en renta. Es un temazo, ¿no? Porque una ciudad como la Ciudad de México y la mayoría de las ciudades mexicanas, pues tienen una necesidad enorme de vivienda y ya nos queda claro que no todo es vivienda nueva para que la gente la quiera comprar. Una gran opción para la gente tendría que ser la vivienda en renta y pareciera que falta vivienda en renta en México. ¿Cuál es el escenario? ¿Por qué falta vivienda en renta? Mira, nosotros creemos que lo primero, estamos de la mano con la SEDATU en impulsar ciudades más densificadas y más con viviendas más cercanas a las fuentes de trabajo. Y actualmente en distintas zonas metropolitanas del país, pues la vivienda se está volviendo muy cara para comprarla, ¿no? Entonces tenemos que buscar en otras alternativas. ¿Por qué no hay vivienda en renta? Yo te diría, sí hay vivienda en renta, pero la vivienda en renta que existe es informal y diversificada y que no está generando la calidad que merece el usuario. Entonces justamente fue lo que nos empezamos a trabajar nosotros en Sociedad Hipotecaria Federal, en cómo impulsar la oferta institucional de vivienda en renta. ¿Qué pasa? Hoy la gente no paga sus impuestos, queremos que pague sus impuestos cuando renta, y también pues ahí necesitan tener un financiamiento adecuado para poder desarrollar esa vivienda. No podemos hablar de vivienda en renta si no generamos primero una oferta, y eso es justamente lo que estamos buscando en Sociedad Hipotecaria. Y además que haya el producto adecuado para el fin adecuado, porque lo que vemos normalmente es que mucha gente, por ejemplo, se le ocurre de que si ya tiene una casa, sacan una hipoteca, compran un departamento y pretenden que con la renta de ese departamento se pague la mensualidad de la hipoteca, y eso no da, porque el producto no está diseñado para eso. No, completamente, o sea, lo que tenemos que entender es que el negocio de rentar departamentos probablemente no tiene la misma rentabilidad que venderlos. Sin embargo, es un horizonte de inversión de mayor plazo y de mucha estabilidad. Lo que nos muestran los mercados más maduros como el de Estados Unidos es que las ocupaciones de edificios que se dedican exclusivamente a rentar viviendas tienen ocupaciones arriba del 90%, y incluso en periodos de crisis, cuando por ejemplo le va mal a los centros comerciales o le va mal a las oficinas, la vivienda se mantiene como algo muy estable, y eso es porque al final de cuentas pues la gente puede dejar incluso de comprar viviendas con créditos hipotecarios, pero lo que sí sigue haciendo es pagando una renta. Ahora, del modelo de negocio, pues es mucho más difícil lograr niveles de rentabilidad si estamos con pocas unidades. Si tienes un departamento, bueno, si se te desocupa, ahí pierdes mucha lana, o lo que le tienes que pagar al broker para que te lo rente. Si tú logras hacer economías de escalas, entonces es donde el negocio ya se vuelve un poco más atractivo. Entonces tú lo que me estás diciendo es que en México se encuentra una oferta de vivienda en renta, pero una vivienda suelta, un departamento por aquí, 2 departamentos por acá, y lo que se pretende impulsar es una institucionalización que no es otra cosa que si hay como desarrolladores de vivienda que hacen muchas viviendas para vender, también empieza a haber una industria que haga las viviendas para quedárselas como inversión patrimonial y rentarlas. Sin duda, y además no solamente se trata de los desarrolladores o de los inversionistas que le apuestan a este negocio. Un poco la idea es,
Así como nosotros decidimos que el tener una vivienda y rentarla es una buena inversión porque no se pierde el valor en el tiempo, tenemos un patrimonio ahí. Lo que sucede en otros lugares del mundo es que se hace más accesible al público ese tipo de inversión a través de vehículos. Es decir, si yo compro, digamos, el equivalente a un título de una fibra que se dedique exclusivamente a la vivienda en renta, estoy prácticamente teniendo el mismo negocio, porque al final de todo hay un respaldo de un inmueble que tiene un valor en el mercado. Entonces es un poco democratizar el acceso a ese tipo de soluciones. Sí, claro, aquí lo que hace falta es que haya una producción de esa vivienda. Sin duda. Y que es parte del tema de los de ustedes, porque a ver, quienes nos escuchan, muchos son arquitectos, desarrolladores, gente que tiene que ver con el sector inmobiliario, conocerán los créditos puente, que es un crédito que dan para construir vivienda para venta, y son créditos con un horizonte de unos 2 años, 3 años, donde el crédito se paga cuando se venden los departamentos. Evidentemente, cuando la vivienda es para renta, no es un crédito puente como tal, porque el plazo tiene que ser mucho mayor, porque la recuperación del pago del crédito no es a través de la venta del departamento, sino únicamente con las cantidades de las rentas. ¿Es así? Sí, sin duda. Justamente fue el vacío en el mercado que encontramos. El crédito puente cada vez, y nosotros tenemos una participación muy activa, hay oferta de crédito puente en los bancos comerciales, en algunas OFOMES, nosotros mismos a través de lo que denominamos créditos sindicados. Sin embargo, como lo dices, hay un tema del plazo. Cuando tú vendes, pues vendes en un periodo de tiempo determinado, 3, 4 años, pero las rentas, para que logren repagar un crédito de un cierto valor, pues se tardan mucho más. Por eso nosotros nos estamos yendo hasta 25 años, prácticamente. Wow. Es una hipotecota, ¿no?, que le estamos ofreciendo a quien le invierte este negocio, y nos vamos a 25 años para que justamente con el puro flujo de las rentas se pague el crédito, y al final de cuentas pues se va a quedar un patrimonio para el inversionista una vez que se pague la deuda. Y podemos decir que estamos en tasas muy competitivas, ¿no? Sí, porque yo creo que es un sueño, ¿no? O sea, así como en México siempre se ha dicho del mercado de ese mercado de viudas, que tampoco haya tantas viudas como en renta, pero todo el mundo como que tendría la aspiración. A mí me encantaría hacer un edificito, rentar los departamentos y vivir de las rentas, pero obviamente no tenemos la lana. Entonces lo que estamos hablando es que hay un producto específico para eso, porque lo que está claro es que tiene que haber el producto financiero, estábamos platicando de eso, un producto financiero que cuadre en el tiempo, que case en el tiempo. Claro. Porque si no, ahí se dan las discontinuidades, porque, a ver, por ejemplo, el crédito de ustedes es un crédito hasta 25 años, ¿y con qué índice de ocupación crees tú que sea adecuado? O sea, si se baja, ¿de qué porcentaje de renta, de ocupación? Ya empieza a tener problemas. Mira, la mayoría de los proyectos que nosotros estamos analizando tienen más de 100 unidades, por decir algo. ¿Por qué? Porque eso les permite generar economías de escalas. Al final de cuentas vas a necesitar tener un administrador, vas a tener que necesitas un equipo que se dedique a que los departamentos realmente estén rentados, y hay ciertos gastos que vuelven ineficientes. Si tienes muchas unidades puedes absorber de mejor manera esos gastos. Ahora bien, en la parte de financiamiento de nosotros, lo que nos indican los modelos es que más o menos el punto de equilibrio lo tenemos en una ocupación del 70%. Sin embargo, buscamos proyectos que, de acuerdo a su ubicación, y aquí la ubicación es la clave, ¿no? Nosotros en algún momento decíamos, bueno, vivienda abandonada para renta, de plano lo descartamos porque creemos que ahí no está la demanda de vivienda en renta. Entonces, estamos modelando con proyectos que pintan para tener ocupaciones arriba del 90%, ¿no? Vivienda en los corazones de las ciudades, en el centro de las ciudades, en buenas ubicaciones. Exactamente. Y ahorita estamos trabajando exclusivamente en el mercado, ¿no? O sea, con oferta y demanda, con precios de mercado. Creemos que hay un espacio ahí para los gobiernos locales para que se empiecen a involucrar y generar oferta de vivienda en renta accesible, más accesible. Y eso va a tener que ser, cuando llegue, tendrá que ser muy, muy de la mano de los gobiernos locales. Hoy en día son proyectos normales que podrían venderse, pero que el inversionista decide quedárselo patrimonialmente. Lo que estamos platicando es que a lo mejor pudiera haber interés de algunos gobiernos, es decir, quizá yo aporto el suelo, quizá yo aporto los permisos, o yo aporto un incentivo de regulatorio, que digo, o incremento la densidad o quito el estacionamiento, con la intención de que pueda haber más producción de vivienda para renta y que las rentas puedan ser más bajas. Sin duda, esa es la gran apuesta, y existen experiencias internacionales que así lo indican. Los gobiernos locales pues tienen la regulación
regulación del suelo, y ese es un instrumento súper poderoso que muchas veces ellos no valoran de la misma forma como lo valoran los desarrolladores inmobiliarios. Sin duda una regulación que permitiera y además porque, por ejemplo, en el caso de estacionamientos, la gente que renta es menos propensa a tener un coche, y más si está en ubicaciones muy cercanas a las fuentes de trabajo. Entonces, eso puede ser, la aportación de terrenos también puede ser, y hay ejemplos en el resto del mundo en donde, por ejemplo, un porcentaje de los edificios se destina a vivienda con niveles de renta por abajo de mercado. Eso es algo que también se podría experimentar. Y eso, a ver, por ejemplo, ¿en México hay algún ejemplo exitoso de un gobierno que haya impulsado vivienda para renta? No lo existe. Qué pena. No, eso es algo de pena. Nosotros hemos venido platicando con distintas instituciones, gobiernos locales, universidades, algunas organizaciones públicas de otra naturaleza. Vamos generando ciertas sinergias, vamos convenciendo del modelo de negocio, pero pues es algo que tarda tiempo, y también tiene muchas restricciones en torno a la legislación aplicable, porque desincorporar un terreno que es patrimonio de un organismo público es complicado, y si no se desincorpora, pues entonces tiene que dar una licencia, una concesión durante un periodo de tiempo suficiente para que el inversionista alcance a salir, sí. ¿no? Ahora, el tema fundamental es que ustedes tienen poco tiempo con este producto, es un producto razonablemente nuevo. ¿Cuándo empezó el producto de renta de la CIF? El primer proyecto que nosotros firmamos para financiamiento fue en septiembre de 2014. Entonces ya llevamos 2 años y cachito. En ese lapso pues hemos logrado aprobar en nuestros comités 15 proyectos con una inversión superior a los 5,700 millones de pesos, una deuda de 3,700 millones de pesos, y están en distintas fases, algunos ya operando, pero estamos hablando de 2,600 viviendas. Obviamente 2,600 viviendas suena muy poco porque pues es algo que están haciendo, pero ahí vamos, y lo que nos llama mucho la atención es que poco a poco inversionistas que no habían visto este modelo de negocio como una realidad, poco a poco están volteando. Por ejemplo, grupos que se dedican al desarrollo de oficinas, poco a poco están volteando. Muy bien, Karen. Horacio, ¿qué te parece si antes de continuar con el tema vamos a escuchar las noticias más importantes de la semana y regresamos aquí a Centro Urbano Radio? Estas son las noticias. Durante el primer trimestre de 2017, el precio de la vivienda en México registró un incremento de 5.18%, esto en comparación con lo registrado en el mismo periodo pero de 2016, informó Sociedad Hipotecaria Federal. En 2016, la Fundación Construyendo a México Crecemos logró apoyar a 1,804 trabajadores de la construcción, brindándoles la oportunidad de seguir estudiando, con lo que al final del año, la organización alcanzó un acumulado de más de 13,000 personas beneficiadas desde su creación. Hasta el 27 de julio próximo, estará disponible en el Museo Nacional de San Carlos la exposición fotográfica titulada Massimo Listri, Esplendores de la Roma Papal, en donde se muestra la riqueza arquitectónica, cultural e histórica de distintos museos del Vaticano. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, hizo entrega de las obras de restauración de la Casa Rivas Mercado, inmueble diseñado, construido y habitado por el arquitecto Antonio Rivas Mercado. El mandatario capitalino señaló que además de la belleza arquitectónica del lugar, se continuará con la recuperación de su legado, hasta convertirlo en un gran espacio de cultura. El despacho mexicano Sodo Madaleno Arquitectos fue reconocido con el premio especial Prix Versalles en la categoría Tiendas de Norteamérica, esto por el diseño de la tienda Massimo Dutti en la Ciudad de México. En Kenia se llevó a cabo la inauguración de la 26ª reunión del Consejo de ONU Hábitat. Esta es la primera sesión que se realiza tras la adopción de la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030 y la nueva Agenda Urbana. Informó para Centro Urbano Radio Edgar Rosas. Si quieres más información, síguenos en @centrourbano y en centrourbano.com. ¿Ya conoces el portal de Centro Urbano? ¿Qué esperas? Entra y descubre las noticias más relevantes del sector vivienda, inmobiliario, construcción, arquitectura y urbanismo.
Además, encuentra entrevistas exclusivas con representantes del sector, así como reportajes y colaboraciones de expertos en esta industria. Dentro del sitio tendrás acceso a todas nuestras publicaciones digitales. Descubre esto y más en centrourbano.com. ¿Sabías que en México la mayoría de los habitantes no tienen más que la secundaria? Construyendo a México Crecemos y IAPE, institución encargada de brindar educación de calidad a trabajadores de la construcción, te invita a cambiar esta realidad. Conviértete en socio construyendo y con una aportación mensual, tú puedes unirte en contra del rezago educativo en México. Para mayor información, márcanos al 63 64 17 36 o escríbenos a contacto@construyendoycreciendo.org. Inmobiliaria Vinte, una vida como debería ser la vida. Somos creadores de comunidades que generan plusvalía. Búscanos en Facebook como Comunidad Vinte, vinte.com.mx. Ya está, pues estamos de vuelta, nos quedamos platicando sobre este tema de la vivienda en renta y bueno, veíamos que hay una serie de retos con esto de la vivienda en renta. Uno es, te preguntaban ahorita que estábamos fuera del aire, ¿cómo compaginar el reto de que si yo me gano una lana vendiendo los departamentos en 2 años, ¿cómo equiparo ese retorno si me voy a quedar con esa recuperación a lo largo de 15 o 20 años? Sí, mira, lo primero es que tú tendrías que ver no el retorno en el corto plazo, sino medir el retorno a través del tiempo. ¿Qué pasa? Si tú dices, bueno, yo puedo rentar más o menos a 4% del valor de venta de un departamento, te voy a decir, ese es un muy mal número. Sin embargo, hay varios factores. Uno, cuando tú te echas la vivienda en renta desde el desarrollo, estás trabajando sobre costo, no sobre valor, que por definición es menor. Entonces ahí hay un elemento que le agrega rentabilidad. 2, aquí los prototipos de vivienda que se rentan son más pequeños. Entonces tú buscas que en lugar de rentar unidades de 100 metros y 2 recámaras, rentas de 65 y 2 recámaras. Entonces le sacas más valor por el metro cuadrado. Es la segunda. Y 3, siempre, 3 y 4 te voy a decir. El tercero es la inflación. Conforme se van actualizando los precios de las rentas y tú, por ejemplo, tienes una deuda contratada que tiene un pago fijo, entonces el retorno para el inversionista va creciendo en el tiempo. Entonces, si en el primer año los niveles de rendimiento no son tan altos, en los segundos, de ahí en adelante empieza a crecer. Y finalmente, pues hay que modelar, siempre modelamos una salida. La salida puede ser vender todo el desarrollo y eso lógicamente se vende a un nivel de retorno que nosotros calculamos que más o menos puede estar entre el 7-8%. Ahora, las TIRs, ¿no?, de los proyectos que nosotros analizamos están alrededor del entre el 15 y el 20%, que no son nada malas, ¿no? Ahora, ¿dónde están desarrollando proyectos en este momento? Mira, tenemos ahorita presencia en 8 estados de la República. Principalmente estamos hablando de zonas metropolitanas. ¿De qué hablamos? La Ciudad de México tiene un espacio para vivienda en renta, la verdad, no, por más que diéramos nosotros crédito, no nos las vamos a acabar, ¿no? Entonces, Ciudad de México tiene un enorme potencial. Tenemos varios proyectos en Monterrey, tenemos proyectos en Guadalajara, Cancún, Tijuana, ¿no? Y ahora estamos viendo proyectos en otras ciudades que aparentemente no llamarían tanto la atención, pero que tienen un mercado. Por ejemplo, en Hermosillo pues está la planta de la Ford y esa necesita cierta oferta de demanda. En Mérida tenemos el caso de vivienda para universitarios, porque es un centro en donde ven muchos universitarios. Puebla también hay muchísimos universitarios, ahí hay nuevas oportunidades. Entonces, digamos, es donde la demanda está, ¿no? Ahora sí que la oferta va a ir a seguir la demanda. A mí lo que se me hace muy padre es que además de la demanda convencional de vivienda, que evidentemente hay miles de familias, pasa lo que tú dices. Esto como que suena muy interesante para hacer vivienda para estudiantes. Sí. Suena muy interesante para hacer viviendas en lugares donde quizás solteros estén de trabajo y quieran rentar, entonces puede ser una vivienda. El otro día veía en un proyecto en la Universidad Iberoamericana que me invitaron a ir de jurado a un concurso, fíjate, hicieron un proyecto de arquitectura de departamentos en cohousing. Sí, también lo hemos.
Sí. Vivienda lo más pequeña posible, compartiendo algunas áreas. Sin duda. Ya tenemos nosotros financiados proyectos para estudiantes, en particular en el caso de Mérida. Pero así como en Mérida, pues hay muchas ciudades donde hay una gran afluencia de estudiantes foráneos que necesitan renta y que hoy rentan cuartos alejados de las universidades, hacen mucho tiempo de traslados y qué mejor que darles una oferta cerca de las universidades. Otros, en los centros turísticos, la gente que va a trabajar a Cancún o a Los Cabos, a este tipo de centros, no necesariamente está decidido a vivir ahí por el resto de sus días, ¿no? Entonces, el hacer que él compre una vivienda y tenga una hipoteca le genera un chorro de costos de transacción si él decide mudarse para otra ciudad. Entonces creemos que le estamos dando una mejor solución. Y de lo de co-living, sin duda, ya tenemos algunas propuestas que estamos analizando justamente para atender al mercado de estudiantes, en donde es eso, son cuartos muy pequeños que tienen su propio baño, tienen un escritorio para que estudien, pero que la mayoría de la actividad está afuera de la habitación y tienen espacios comunes, tienen digamos canchas deportivas, cosas de esas, ¿no? Muy bien, pues estoy platicando con Homero Garza, que es director en la Sociedad Hipotecaria Federal y que entre otras cosas ve los productos de renta, de vivienda para renta y de vivienda sustentable. Entonces, los invito a que estén en contacto con nosotros, recuerden que pueden hacer sus preguntas y bueno, Karen Romero, ¿qué tenemos? Horacio, ¿qué te parece si antes de seguir justamente con este tema sobre renta de viviendas, escuchamos la segunda parte de la entrevista que presentamos la semana pasada que tuviste con la titular de Sedatu, Rosario Robles? Va. Es que Sedatu está cumpliendo con esa primera misión que se esperaba, de ser una instancia coordinadora, una instancia vinculante y que además mezcle, antes que la coordinación de organismos, el objetivo económico con el objetivo social. Así es, ¿no? Así es, y sí, porque si vemos a Sedatu propiamente en términos de presupuesto, pues es una secretaría que no tiene grandes recursos, sin embargo tiene esta capacidad de una visión transversal y de una visión rectora, y ese es el papel de alguna manera que hemos decidido jugar, es decir, de este nivel de coordinación y de vinculación y de que entiendan incluso las demás secretarías del Gobierno de la República que las decisiones en infraestructura, en movilidad, en equipamiento urbano, hospitales, escuelas, pasan por una visión de desarrollo urbano. Es decir, que en dónde vamos a poner el hospital, dónde vamos a poner la escuela, está vinculado a un plan de desarrollo urbano. Y todo esto es algo que tenemos que empezar a cambiar porque siempre son las visiones de las secretarías como ínsulas. Y ahora esta visión transversal de desarrollo urbano, cuyo presupuesto no es nada más el de la Sedatu, sino el de todas las secretarías que aterrizan en la ciudad, ¿no? Del sector privado. Exactamente. Este ejercicio de coordinación también ha permitido canalizar una cantidad enorme de recursos porque ya hablábamos de la parte urbana, pero después viene la inversión inmobiliaria que está detonando. Estábamos viendo en los eventos recientes de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios la cantidad de proyectos de todo tipo que se están haciendo es impresionante. 40,000 millones de dólares. Ellos ofrecieron al inicio del sexenio 25,000 millones, si no mal recuerdo, hay que checar bien la cifra, pero están aumentando la inversión inicial. Estamos hablando que la vivienda en particular pues está moviendo miles de millones de pesos y que evidentemente es una gran inversión que genera empleo y que detona el desarrollo. Lo que hemos logrado es que esta inversión ahora se ajuste a ciertos parámetros, que esto es lo importante, que ¿no? la inversión no se habla nada más de la rentabilidad económica, sino que, hablemos de la rentabilidad económica que tiene que existir para que haya revolvencia, pero tiene que haber rentabilidad social. Orden. ¿Qué es lo que no veíamos? Orden. ¿Qué es lo que no veíamos? ¿No? Siempre se hablaba de que el éxito del sector se medía en número de casas o en hipotecas, y yo creo que hay que cambiar un poco el sentido de que eso es un referente, pero el verdadero sentido de esto es que haya mejores condiciones de vida para la gente. En casas que eran abandonadas, en casas que eran de una sola habitación, en casas en donde la gente pagaba más por el transporte que por la hipoteca, y que se volvían totalmente inviables. Entonces construimos 1 millón de casas, pues eso de qué nos sirve. Lo que nos importa es que esas viviendas sean hogares, que sean habitadas, que la gente viva cerca de sus fuentes de trabajo o cerca de las vías de transporte, que sean de 2 habitaciones por lo menos, que tengan una calidad, que sean dignas, que el valor de la vivienda corresponda realmente
a lo que ahí está construido y no creemos burbujas que luego le hagan daño al país y al patrimonio de los trabajadores de México. Entonces todo esto lo hemos vigilado y esto sí ha permitido gracias a que todos los organismos de vivienda, en lugar de que cada quien jale por su lado, hoy están bajo un eje rector que es el de la SEDATU. Y con una política social, porque a mí siempre me ha llamado mucho la atención, porque la realidad para un cambio tan trascendental ha sido poco tiempo. Así es. O sea, ha sido un cambio que yo creo que lo primero que llamaría la atención a nivel mundial es la rapidez del cambio para esta política urbana, ¿no? Claro, y en donde la vivienda se vuelve esto, un derecho, es un derecho social consagrado en nuestra Constitución. Entonces, que lo habitan personas además diversas, jóvenes, mujeres solas, parejas, personas con discapacidad, indígenas, que tienen que tomar en cuenta esta diversidad que es nuestro país y esta lógica de inclusión que fue uno de los grandes temas de Hábitat 3, ¿no? Que nadie se quede atrás, que nadie se quede afuera. Yo creo que para mí sería un gran eslogan de un gobierno, es decir, que nadie se quede atrás, debe ser el objetivo primordial de la visión de inclusión y por eso pues toda esta estrategia de inclusión que ha impulsado el presidente Enrique Peña Nieto. Pues secretaria, muchísimas gracias por su tiempo y esto es la importancia del cambio en la parte urbana que se está haciendo en México, que vamos a ver reflejado en muchísimas cosas, afortunadamente en vivienda, en tema de consolidación de calidad de vida y de eso se trata, que nadie se quede atrás. Muchas gracias, secretaria. Muchas gracias. Después de la plática con la secretaria, que estuvo muy interesante por toda esta visión urbana que trae esta nueva política de gobierno, que esta política de gobierno que estamos viviendo en los últimos años, tiene que ver con dos cosas. Uno, creo que es muy rescatable la visión urbana, una visión urbana muy importante. Y la otra, la calidad de vida, que creo que a todos nos beneficia. Y esta calidad de vida tiene que ver, como platicábamos mi querido Homero, con las diferentes soluciones de vivienda adecuadas para cada gente. Hay mucha gente que no necesita comprar, que lo que necesita es precisamente rentar. Veíamos algunos números que decían que así como hace 20 años la gente, el promedio, tenía 2 o 3 trabajos en su vida, hoy tiene 7 u 8 o más. Sí. Porque la gente tiene una movilidad laboral mucho más intensa, incluso las ciudades son de tal tamaño que es posible que la gente tenga mucha movilidad en la misma ciudad, ¿no? Claro. Sí, sin duda, y lo que tú puedes ver es que ciertos países más desarrollados que nosotros, por ejemplo en Europa las tasas de renta son del 50%, en Estados Unidos estamos hablando de arriba del 30%, y en México estamos hablando de tan solo el 16% como país. Ahora, si tú haces un zoom de eso, pues te encontrarás que en delegaciones como la Benito Juárez o Miguel Hidalgo o la Cuauhtémoc estamos hablando de niveles del 38, casi 40%, estamos acercándonos hacia allá, y lógicamente pues te vas yendo a otras ciudades y ves cifras muy bajas del 8%. Entonces, creemos que la verdad no podemos esperar que todas las soluciones de vivienda sean una vivienda propia, porque además no va a haber tierra que nos alcance para que eso pase, ¿no? Entonces, lo que nosotros le estamos apostando mucho son proyectos verticales, proyectos densificados, y poco a poco creemos que el mercado se está dando cuenta que los costos de transporte, de vivir muy lejos de las ciudades, pues no son convenientes, te sale saliendo más caro, y están prefiriendo el mismo mercado reaccionando por ofertas distintas, ¿no? Ahora, lo interesante también es que, platicando con Homero Garza, director de la Sociedad Hipotecaria Federal, tú ves una serie de productos, porque parte de lo que ha estado pasando en México es que ha habido una evolución, ha habido una maduración, de que ya no estamos hablando únicamente del producto de crédito para compra de casa, ni estamos hablando únicamente del producto de financiamiento para producción para un fin específico, sino estamos hablando, ustedes por ejemplo tienen vivienda para producción de vivienda para venta, producción de vivienda para renta, tienen ustedes su otro producto que es muy exitoso, que les van a dar un premio en Alemania en próximos días de vivienda sustentable. Es una diversidad de dar soluciones de vivienda muy adecuadas con lo que necesitan las personas, con lo que necesitan las ciudades y con lo que necesita el entorno. No, sin duda, aquí y gracias a, pues, ahí sí, el liderazgo de nuestro director general Jesús Alberto Cano Vélez, un poco el mandato que tenemos y la instrucción que tenemos es el procurar dar soluciones y alternativas a todas las demandas de vivienda que hay, y lógicamente traemos el tema de autoproducción de vivienda, que nos parece fundamental, sobre todo para atender la vivienda rural. Tenemos temas de venta, de renta, y este tema de sustentabilidad nos parece fundamental.
digamos, México es un país que va bastante avanzado, sobre todo en el tema de vivienda, en la adopción de estándares sustentables, pero nosotros, junto de la mano con el banco alemán KfW y del Banco Interamericano de Desarrollo, generamos el programa Ecocasa, que nos ha ido muy bien. Hemos recibido distintos premios, ahora nos toca recibir un premio en Alemania, porque lo que estamos haciendo es dos cosas. Uno, combatir el cambio climático y cumplir con los compromisos que ha asumido el gobierno federal, y dos, dar resultados, porque si nosotros hacemos un programa que no es replicable y que el mercado no va a tomar, pues no solo nos va a servir para tomar la foto. Hoy llevamos más de 36,000 viviendas construidas con financiamiento Ecocasa, cuando la meta era tener 27,000 para el 2019, vamos como 3 años adelantados, ¿no? Es importante porque a fin de cuentas lo que necesitamos son soluciones de vanguardia, ¿no? Que la vanguardia no se note únicamente en que tenemos más créditos o hay más recursos, sino en la calidad de todo esto, y eso tiene que ver con el tipo de servicios que están ofreciendo. De acuerdo, y poco a poco también lo que buscamos es trabajar, ir de la mano con la banca comercial. Nosotros, por ejemplo, en Renta ya cada vez estamos teniendo más conversaciones con bancos comerciales para que le entren a este negocio. Un poco como banco de desarrollo, lo que tenemos que hacer es un poco ir pavimentando el piso para que ellos puedan llegar y empiecen a asumir este tipo de riesgo, ¿no? Muy bien. Horacio Mero, si me lo permiten, vamos a un corte comercial, porque regresando vamos a tener un enlace telefónico con Leonardo González, analista de datos de propiedades.com. Invito a toda la audiencia que nos siga a través de Facebook Live y a través de nuestra cuenta de Twitter, @Centro Urbano, y en nuestro correo electrónico, también por ahí lo van a encontrar. Más adelante se los damos. Venga. ¿Quieres comprar una vivienda? ¿No sabes cuál es tu mejor opción de crédito hipotecario? ¿Quieres decorar tu hogar? En Periódico Mi Casa tenemos toda esta información y más para ti. Somos un periódico impreso mensual y también puedes encontrarnos en periodicomicasa.com.mx y conocer todas las secciones de interés que tenemos para ti. Asesor De compras, en verde, desarrollos, decoración, ocio. Síguenos también en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Periódico Mi Casa y en Twitter como @Periódico Mi Casa. ¿Quieres recibir en tu celular las noticias más importantes de los sectores vivienda, inmobiliario, arquitectura, urbanismo y construcción? Centro Urbano tiene un nuevo servicio informativo para ti. Alertas de WhatsApp. Es muy fácil. Envíanos un mensaje vía WhatsApp al 55 60 24 02 67 y te agregaremos a nuestra comunidad de alertas. Este servicio no tiene costo y al momento empezarás a recibir la información más oportuna. ¡Suscríbete! Recuerda, 55 60 24 02 67. Bien, estamos de vuelta y Karen, tenemos una llamada telefónica. Así es, Horacio, ya tenemos a Leonardo González, analista de datos de propiedades.com. Leonardo, ¿me escuchas? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y qué tal? Leonardo, ¿qué es lo que está pasando en este momento que hay algunas dudas sobre el mercado? La gente siente cierta inquietud de que se están deteniendo operaciones. Yo en lo personal percibo que pese al escepticismo se sigue moviendo bien el mercado, que hay algunos segmentos que están afectados, pero en general lo siento bien. ¿Tú qué percibes? Estamos percibiendo un encarecimiento generalizado del mercado de vivienda, sobre todo del mercado de vivienda nuevo, en los segmentos medio alto y residencial plus. Ante esta tendencia de encarecimiento vemos que la tendencia emergente es la producción de vivienda en renta, donde vemos que esta tendencia se va a consolidar como una de las mejores opciones y soluciones habitacionales para los usuarios, sobre todo de las metrópolis y ciudades intermedias que están mostrando cierto crecimiento. Para consolidar esta tendencia en renta vemos que se tiene que tener muy claro el esquema de correlación que hay entre el mercado laboral, el mercado residencial como una solución habitacional necesaria y sobre todo el perfil millennial, que es el segmento emergente que va a ocupar estos espacios. ¿Tú percibes que la estructura de la demanda está adecuadamente atendida? Por ejemplo, que hay oferta de vivienda en renta, que estamos hablando de vivienda en renta, que hay oferta adecuada de vivienda en renta para estudiantes, para solteros, profesionistas, para gente que llega a un lugar a trabajar por una temporada en alguna plaza. ¿Tú cómo percibes que está atendido esto? Bueno, esto
todavía es un espacio importante que debe ser cubierto por los agentes del mercado. Aún hay grandes áreas de oportunidad. Cabe destacar que ya hay fondos institucionales de cierto nivel que están realizando inversiones relativamente importantes. Adicionalmente vemos que el rol que juega la información y los datos abiertos como un instrumento de transparencia de mercado, que podrán jugar un papel muy importante para eficientar las transacciones y lograr así contratos de un mayor plazo y más estables. Adicionalmente vemos un área de oportunidad muy importante en la normatividad que existe tanto para edificar como para establecer estructuras contractuales de largo plazo en estos mecanismos de vivienda en alquiler que fomenten un esquema líquido y rentable. Como tercer factor te podría decir que se debe de fomentar la participación condominal, sobre todo en las metrópolis donde el modelo vertical es el predominante y es el modelo que va a prevalecer en el mediano y largo plazo. Ahora, ustedes acaban de publicar un reporte que ustedes editan periódicamente. ¿Cuáles serían los datos más relevantes de este estudio? Sí, en el mercado de alquiler te puedo decir que hemos identificado áreas de oportunidad, sobre todo para realizar inversiones y alquilar en colonias específicas. Por ejemplo, te puedo decir que la colonia Roma, en el segmento usado, tiene una rentabilidad bruta de alquiler del 9.6%, posicionándose como una de las más altas de la ciudad. En particular, la colonia Roma Norte tiene una rentabilidad bruta de alquiler en torno a 13%, ¿no? Esto nos da un indicador bastante atractivo para realizar una inversión en este segmento. No obstante, hay otras zonas de estos reportes que comentas, que recién acabamos de editar y publicar, para el segundo semestre de 2016. Destaca, por ejemplo, la zona Condesa, donde la rentabilidad bruta de alquiler está en torno al 5.7%. Y, por ejemplo, Santa Fe también tiene una rentabilidad bastante atractiva, en torno al 4.5%, y en el segmento nuevo particular incluso mayor, en torno al 4.6%. Wow, pues será interesante. Creo que tenemos programado que en fecha próxima vengas a la cabina para platicar específicamente de todo este estudio, porque es un documento muy interesante. Lo vamos a estar replicando en los espacios electrónicos de nuestro portal de internet para que vean algo de la información tan completa que traen ustedes. Por lo pronto te agradezco tu tiempo y muchas gracias por el enlace. Muchas gracias, Horacio, quedamos a tus órdenes y, por supuesto, muchas gracias por la invitación. Un abrazo. Buenas tardes, hasta luego. Pues esto es, Homero, esto es una información de que es real. Si tú platicamos con la gente, y obviamente yo creo que hay más gente buscando vivienda en renta que buscando para compra, y más en la Ciudad de México, ¿no? Porque en Ciudad de México, caramba, yo creo que ya son perfiles muy específicos de segmentos socioeconómicos los que puedan estar pensando en comprar un departamento en la Roma o en la Condesa, donde los precios se han ido al cielo. Sin duda, o sea, la gente tiene que hacer una decisión, ¿no? Puede adquirir una hipoteca y pagar una mensualidad, pero depende para qué le va a alcanzar y en dónde va a vivir. La gente está prefiriendo ubicaciones cercanas a las fuentes de trabajo, cercanas también a una vida urbana que tenga mucho contenido, ¿no? Que haya restaurantes, que haya cafés, todo esto, pues simplemente comprar se ha vuelto muy inaccesible. Nosotros cuando pedimos, por ejemplo, analizamos los proyectos, pedimos un estudio de mercado y ahí están los famosos DINGs, ¿no? Los de tienen doble ingreso y no tienen hijos. Es un mercado con un enorme potencial para todos los que quieren desarrollar vivienda en renta, ¿no? Ahora, lo que está pasando es que hace muchos años había personas que compraban una vivienda muy lejos porque era la única oferta que había. Ahora hay un montón de oferta, lo que pasa es que la oferta está fuera del alcance de mucha gente. Entonces ves esas familias precisamente de doble ingreso, no hijos, que tienen un ingreso bastante sensato, estamos hablando quizás de 60, 70 mil pesos entre los dos, que sin embargo, parece mentira, pero no les alcanza para comprar un buen departamento en la Ciudad de México. Sin duda, y ahí es un tema estructural también de la Ciudad de México. Si bien si nosotros vemos el desarrollo inmobiliario en toda la ciudad, lo que pasa es que tenemos una pirámide generacional que todavía está demandando mucha vivienda. O sea, el ciudadano promedio de la Ciudad de México tiene 30 y tantos años y es justamente la edad en donde se esperaría que pudieran adquirir una vivienda. A pesar de que vemos que hay mucha construcción, no es suficiente para atender toda esa demanda. Entonces estamos generando esa presión sobre los precios muy importante. Sería deseable
tener un poco un planteamiento urbano en las distintas ciudades del país mucho a mayor plazo, en donde haya un balance entre producir más vivienda y también generar la infraestructura del transporte y los equipamientos necesarios, sí, claro, para no generar un caos como está pasando en algunas zonas de la ciudad, ¿no? Sí, claro. Si te parece, vamos a un corte y regresando te invito, vamos a tener una plática muy interesante porque seguramente ustedes en sus casas han escuchado lo que es Dada Room, algunos seguramente han de estar buscando departamentos y todo aquello, y de eso vamos a platicar, porque la vivienda en renta tiene que ver con una serie de cosas, con la producción, como lo veníamos hablando, pero también con la forma en que las personas se acercan para tener acceso a la oferta. Vámonos a un corte, mi querida Karen. Así es, vamos a un corte y como ya bien lo dijiste, a nuestro regreso vamos a contar con la participación de Antoine Perús, es el CEO de Dada Room, que nos va a hablar precisamente de esto, un poco sobre la renta de vivienda en México. ¿Ya conoces el portal de Centro Urbano? ¿Qué esperas? Entra y descubre las noticias más relevantes del sector vivienda, inmobiliario, construcción, arquitectura y urbanismo. Además, encuentra entrevistas exclusivas con representantes del sector, así como reportajes y colaboraciones de expertos en esta industria. Dentro del sitio tendrás acceso a todas nuestras publicaciones digitales. Descubre esto y más en centrourbano.com. ¿Sabías que de 100 albañiles, 47 no terminaron algún grado de estudios? Construyendo México Crecemos, IAP, institución encargada de brindar educación de calidad a trabajadores de la construcción, te invita a cambiar esta realidad. Si eres desarrollador inmobiliario, puedes tener un aula en tu obra y ofrecer educación básica y tecnológica a tus trabajadores. Únete en contra del rezago educativo en México. Para mayor información, márcanos al 6364-1736 o escríbenos a contacto@construyendoycreciendo.org. Pues estamos de vuelta y estamos ya en una vuelta muy interesante para platicar de vivienda en renta. Seguimos con Homero Garza, director de productos en la Sociedad Hipotecaria Federal, que hablamos ya del financiamiento de la vivienda para renta. Y ahora tenemos a Antoine Perús, que es el CEO de Dada Room. Sí, muchas gracias por la invitación. Porque sobre todo los que somos ya de una generación un poquito mayor que los millennials, ¿qué es Dada Room? Pues Darum.com es una plataforma web que ayuda a quienes buscan compartir departamento. Básicamente es un sitio web donde puedes encontrar cuartos en renta y personas con las cuales podrás compartir un departamento para dividir tu renta entre varios y así ahorrar sobre tus gastos de vivienda básicos. ¿Y cómo nació Dada Room? ¿Dónde nació? Nació aquí en la Ciudad de México, yo creo se escucha aún más en radio, no soy de aquí, soy de Francia, pero llevo muchos años aquí y cuando me gradué en el Estado de México, con mis amigos, con mi generación, todos empezamos a conseguir trabajos en la ciudad, ¿no? En Santa Fe, en Nápoles, etc. Pero salir de casa de nuestros padres ahí en Cuautitlán Izcalli era algo imposible porque no nos alcanzaba. Entonces decidimos crear una plataforma web que pueda enlazar a esa gente que se quiere salir de casa de sus padres o que quiere rentar en la ciudad, pero que no cuenta con un presupuesto suficiente para rentar algo por sí solo. ¿Y cuánto tiempo llevan operando y cuál ha sido su volumen de operación? Llevamos 4 años, lanzamos en el 2013 aquí en la Ciudad de México. Poco a poco empezó a encontrar su mercado, la gente lo empezó a recomendar. Hoy operamos en 6 países de América Latina, hemos cerrado el año pasado con más de 500,000 de usuarios registrados y cada mes son unos 100,000 jóvenes que encuentran su nuevo hogar y las personas indicadas para compartirlo a través de nuestra web. ¿Cada mes 100,000 operaciones? Sí, 100,000 operaciones. La operación no pasa como tal en la plataforma, pero 100,000 anuncios subidos de estoy buscando y más de 2,5 millones de mensajes intercambiados de me interesa tu propiedad, cuándo la puedo ir a visitar. Porque ustedes estaban hablando de ese tema, pero estamos en un mercado que está creciendo muy rápido. Y si bien siempre existió en México el hecho de compartir vivienda, ¿no? En generaciones un poco anteriores, el chico de Puebla que se venía a conseguir trabajo en la Ciudad de México se iba con la tía o el amigo del abuelo, etc. Nosotros retomamos ese tema de la vivienda compartida y lo llevamos a una nueva escala gracias al Internet. Y
Homero, tú que eres un apasionado de este tema, ¿qué opinas? ¿Cómo podrían ustedes hacer una plática? Hagamos de cuenta que Karen y yo estamos de árbitros nomás viendo qué platican. ¿Qué te parece este sistema para vincular a la gente? No, me parece extraordinario. Sin duda hay un tema fundamental que estamos hablando de eliminar costos de transacción. Y esos costos de transacción lo vemos en el mercado inmobiliario mexicano, son muy altos. Y todo este tipo de plataformas ayudan mucho a una mejor toma de decisiones. Ahora, yo creo que donde vemos nosotros espacio es en dar una oferta de vivienda que podrían ser los usuarios de esta plataforma quienes lo utilicen, que sea de calidad y que tenga los servicios que está buscando justamente estos usuarios, ¿no? Por ejemplo, un buen mantenimiento, que no tengan problemas. Yo creo que ahí puede haber sinergias importantes, ¿no? Sí, más allá, sin ninguna duda, creo que lo hablaban. Hay escasez en la oferta. Vemos que a nivel de la Ciudad de México, para un cuarto en oferta en nuestra plataforma, tenemos 4 personas buscando, que no está tan mal. Pero llegas a delegaciones como la Benito Juárez, como la Cuauhtémoc, como la Miguel Hidalgo, que son los de más demanda, ese ratio sube a 1, un cuarto en oferta para 9, 10 personas buscando. Se convierte en algo casi imposible encontrar un cuarto en renta, ni decir encontrar un departamento completo en renta con un presupuesto limitado. Y creo que los actores tradicionales del mercado de bienes raíces pues tienen aquí una oportunidad de mercado para construir, desarrollar, apoyar una oferta de cuartos, una oferta adaptada a presupuestos de millennials que todavía ni siquiera están pensando en comprar porque apenas están en su primer, segundo empleo. ¿Qué es un presupuesto de millennials? O sea, por ejemplo, ¿cuál es tu operación promedio detectada en una colonia como la Roma, como la Condesa? Dame 3 ejemplos de colonias. Sí. ¿Y cuál es el precio de un cuarto? El precio promedio de un cuarto en una colonia como la Roma está en 5,800 pesos, que ya es alto. Si te cruzas Insurgentes, pasas a la Condesa, le agregas otros 700, 800 pesos. El precio promedio a nivel de ciudad está arriba de 4,000 pesos, 4,100. Cuando empezamos hace 4 años hablamos de 2,800, 3,000 pesos. En los últimos 4 años hemos visto un crecimiento en ciertas colonias que todos conocemos, que están las cercanas a los centros de negocio donde hay empleo, etcétera, arriba del 10% anual. En comparación, los sueldos están muy lejos de ese aumento anual. Yo creo que parte del tema está en la falta de una oferta estructurada. Tú lo decías al principio, Homero, porque a fin de cuentas, si tú dices que hay 9 personas tras un cuarto, pues caramba, ley de oferta, de oferta y demanda, ¿no? Yo creo que hasta el mismo cuate, la misma señora que está rentando su cuarto, se está empujando para arriba la renta, ¿no? Por supuesto. Y creemos también que tenemos un mercado captivo, que es la gente que realmente busca compartir depa por un tema de presupuesto, también por un tema que buscan ese tipo de convivencia, que es una gran experiencia, pero vemos también todo un público que tiene un presupuesto para rentar un departamento para sí solo, pero porque son foráneos, porque son extranjeros, porque no tienen aval o porque no se pueden comprometer a un contrato de 1 año, acaban volteándose hacia soluciones como la nuestra, porque el mercado tradicional de renta no les ofrece esa flexibilidad que buscan. ¿Y tú qué ofreces? Por ejemplo, ¿cuál es esa flexibilidad? ¿Contigo no es necesario hacer el contrato a 12 meses? ¿Cómo funciona? No, conmigo no es necesario hacer contrato a 12 meses, no es necesario en muchos casos el tema del aval. Hay una flexibilidad en cuanto a me comprometo para 3 meses, si me puedo quedar más tiempo, me voy a quedar más tiempo, ahí vemos. Hay todo un tema de cuartos ya amueblados, no necesitas invertir en una cama, ni siquiera en un refri, etcétera, porque llegas a esas soluciones y estamos un poco el intermedio entre una oferta de hoteles o hablando de plataformas web, una oferta Airbnb, donde vas a buscar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, pero después ya se disparan tus costos y una oferta mucho más de largo plazo, donde te comprometes ya contratos grandes. ¿Y lo que están ustedes manejando son fundamentalmente cuartos o también se encuentran departamentos? Hemos visto nuestra propuesta y nuestro sitio está pensado para cuartos y está pensado para, más allá del cuarto, para vincularte con las personas indicadas para compartir depa, porque no te ha tocado, pero puede ser una pesadilla o puede ser una experiencia maravillosa en función de con quién acabas compartiendo muchísimo más que el baño. Yo intenté hacerlo, pero no encontré a Sofía Vergara, entonces se la perdió ella, pero bueno. Tenemos historias así de usuarios que se conocieron en la plataforma, que ya están casados, etcétera, pero es marginal. Me perdí un poco, perdón. Pero... No, estamos hablando de eso, de que también llegaba a haber oferta de requerimientos de apartamentos, una cosa.
hemos visto gente que identifica una oportunidad, tienen un departamento libre porque sus padres liberaron una casa o porque tienen un departamento muy grande y poco a poco está un pequeño ecosistema que está en zonas grises porque legalmente pues no hay un marco muy claro que lo empiezan a hacer negocio. Puede ser un side business de trabajo de lunes a viernes, pero además opero 2 departamentos y una casa grande y hice 10 cuartos, o hay ya gente que vive y que está buscando subarrendar propiedades a largo plazo, 5, 6, 7 años, y en el intermedio los convierten en muchos cuartos ya amueblados, con una oferta muy adaptada a un público extranjero, un público estudiantil, y viven de rentar esos cuartos y de realizar una plusvalía entre la renta que pagan al mes y las rentas que cobran de cada cuarto, porque sí es un negocio redondo. Pues sí, la verdad es que es una vertiente diferente del negocio donde se pueden hacer muchas cosas. Y aquí en México, pues toda la vida habíamos oído de las casas de estudiantes y todo esto, pero esto es una forma de actualizar la forma de vincular a la oferta con la demanda, ¿no? Muy bien, Horacio, y si me lo permites, ¿qué hay sobre esta nueva modalidad de, por ejemplo, un extranjero que viene a la Ciudad de México solo por unos días y está buscando justamente esta parte de rentar, no sé, a lo mejor un cuarto o un departamento solo por algunos días? ¿Dada Room lo está manejando? Darum nos encantaría manejarlo, pero está ese sitio americano, Airbnb, que lo hace tan bien, con tanta potencia y con tanto músculo financiero atrás, que no podemos competir. Nosotros estamos enfocados a rentas desde un mes hasta un año o más. Para el tema turístico hay un actor que es un poco como Uber en su mercado, es un monopolio, es una fuerza contra la cual nadie puede competir, se llama Airbnb. Ya acaban de regularizar y van a empezar a pagar impuestos, creo que es clave. Para nosotros es una competición indirecta, no directa porque no es la misma búsqueda. Es un segmento diferente, parece mentira, pero es diferente. Es diferente para quienes lo usan, o sea, básicamente Airbnb vienes un par de días, buscas un lugar donde vas a vivir a un par de meses. El tema es que si competimos para la oferta de cuartos, si tú tienes un cuarto libre en una colonia turística, centro histórico, La Juárez, Cuauhtémoc, tienes la opción entre rentarlo en Dadarum y sí rentar bien, o rentarlo en Airbnb, convertirte casi en un hotel, y ya, eso pues me impacta en mi negocio, es un reto, pero a nivel de sociedad vengo de París, que es una ciudad donde Airbnb es un verdadero problema porque la gente ya no quiere ofrecer sus departamentos a la renta, sus cuartos a la renta para gente que vive en la ciudad, porque hay un negocio redondo con los turistas. Oh, wow. Ahora, una pregunta, ¿ustedes la plataforma cómo sirve? Llega la gente y encuentra la propiedad y ahí mismo se vincula, se puede hacer como tú decías que en Airbnb se puede hacer ahí mismo la reserva, ¿cómo funciona? No, nosotros entras a dadarum.com o lanzaremos una app el próximo mes, mientras sigue siendo web y funciona en el móvil. Dadarum.com, te registras a través de tu cuenta Facebook, eso nos permite mantener un máximo de seguridad en la plataforma, es nuestro diferenciador contra un segunda mano, un Mercado Libre, donde sí hay un tema de estafa, de spam con los correos. Una vez que creas tu cuenta en Dadarum, un par de preguntas: quién eres, dónde vives, dónde te encontramos un viernes en la noche, qué tipo de roomie eres, y ya publicas tu anuncio y vas a poder contactar nuestra oferta. En la ciudad van a ser unos 2-3 mil cuartos disponibles, te pones de acuerdo a través de mensajes y luego la transacción se hace fuera de la plataforma, porque creo que al momento de elegir un lugar donde vas a vivir, si necesitas conocer la persona y conocer el lugar, y todavía no hemos encontrado los incentivos para que nuestros usuarios desean pagar en línea. Y una pregunta, ¿y ustedes, por ejemplo, cómo está su modelo de negocio? ¿En qué parte ganan? ¿Quién te paga? Tenemos una versión gratuita, que es la que conté. Si quieres tener la garantía de encontrar un cuarto, de rentar tu cuarto en menos de 2 semanas o menos de un mes, pagas un plan mensual de 200 a 300 pesos. Y eso, con el volumen que tenemos, nos ha permitido... No suena mal, pero digamos que ese es el modelo. Eso es el modelo. Si vemos a futuro, y creo que para muchas plataformas web como la mía, pues nos gustaría llevar el proceso de cobranza de las rentas a través de la web, pero todavía en México estamos en un mercado de efectivo poco declarado, falta mucho tiempo, pero estamos viendo que en otros mercados, pues ofreciendo valor agregado, ofreciendo seguros, asistencias a los dueños, varias plataformas lograron llevar esa transacción
pues a digital, básicamente. Lo que pasa es que la verdad es que yo no había tocado ver una mesa específicamente de vivienda en renta en medios. Yo creo que nos sentemos a platicar de esto y que haya una gente que hace lo que tú haces y otra gente que hace lo que hace la Sociedad Hipotecaria Federal, creo que es un gran logro, número. Sin duda, o sea, yo creo que esto es algo en lo que no le hemos dedicado como ciudad, como sociedad, el suficiente tiempo. Sabemos que hay un problema, sabemos que la vivienda es muy cara, sabemos que particularmente los jóvenes o quienes están entrando al mundo laboral tienen un problema, pero difícilmente ves esa discusión en las grandes notas nacionales, ¿no? Creo que es algo que a través de soluciones aquí es un ejemplo del sector privado, pero también es alianzas que tenemos que formar entre gobierno y sector privado para dar soluciones a un problema real, ¿no? Y de entrada creo que lo primero a fin de cuentas es que un problema social seguirá siendo un problema social mientras no haya una solución económica que la resuelva. Entonces yo creo que aquí un primer paso es que haya aquí, pues a fin de cuentas, un banco de desarrollo que está impulsando esto y una solución privada que nació y que está haciendo negocio con eso. Eso es importante, porque entonces ya podemos pensar en cómo hacer soluciones viables para multiplicar el ejercicio. Sin ninguna duda, o sea, creo que Homero Horacio tiene razón. Si ves la foto grande, ciudades como Nueva York, como París, como Londres, el tema del alojamiento, de la atractividad de la ciudad para foráneos, pues es clave, ¿no? Ahora irse a estudiar a París, irse a trabajar a Londres, te lo piensas 3-4 veces. Hoy gran parte del atractivo y de lo que estamos viendo pasar en la Ciudad de México es su oferta de alojamiento que sigue siendo muy accesible en comparación con otras megaurbes, no solo hasta en comparación con Sao Paulo, con Santiago de Chile, con Bogotá. Sigue siendo muy accesible para extranjeros y más para europeos. Sigue siendo, te la pasan a todo dar, ¿no? Lo que tú decías, imagínate un mexicano que se va a buscar en Airbnb un departamento por un mes a París. Caramba. No, por supuesto, pero quiero decir, por ejemplo, a nosotros nos tocó pues lanzar en Sao Paulo. Los sueldos brasileños están un poco más elevados, pero las rentas están 3-4 veces más. Entonces hablas de que tienes que dedicar más del 50%. ¿3 veces más caras? Sí, wow. Sao Paulo es de las ciudades más caras del continente. Santiago de Chile también. Y sin duda algo importante para todas las ciudades es la capacidad de atraer talento. Las ciudades crecen por la capacidad de atraer talento. Entonces si está pasando en México, tenemos que generar los instrumentos para que siga pasando y crezca de manera acelerada. Para que el talento se quede aquí, para que empresas que usen ese talento queden aquí. Eso lo decía Edward Glaeser en su libro del triunfo de las ciudades, ¿no? Si haces ciudades para concentrar planta productiva, las vas a llenar, con todo respeto, las vas a llenar de obreros y a lo mejor no tendrá el desarrollo económico que pueda tener un lugar que como San Francisco concentre desarrollo de tecnología. Entonces, pues en el objetivo urbano está el todo, ¿no? Entonces, pues amigos, muchísimas gracias. Gracias. Antoine, Homero. Gracias a ustedes por el espacio y ojalá volvamos pronto. Karen, sin hablar. Esto fue Centro Urbano. Muchas gracias. Les agradecemos. Y pues acá nos encontramos el próximo martes. Estén en contacto. ¿Dónde, Karen? Sí, nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @centrourbano y todos los martes en nuestro programa de radio a través de Facebook Live en Radio Arquitectura. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo martes. Escúchanos todos los martes de 5 a 6 de la tarde. Síguenos también en Twitter para estar en contacto, @Centro Urbano. Desde la casa con Centro Urbano. La arquitectura no solo se ve, sino también se escucha. Conversaciones, charlas, debate, congresos, música, concursos y más. www.radioarquitectura.com. El ambiente es nuestro.